Tu momento ha llegado, es el día de salvación. Nuestras manos en alto, con alegría de corazón. Yeah. Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer. En ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar. Yeah. Hoy daré mi alabanza y adoración. Todos conocemos que tenemos un principio y que tenemos un final, pero ¿cómo nosotros traducimos que Dios siempre ha estado y siempre seguirá estando por la eternidad, por los siglos de los siglos? Amén. Nuestra mente humana no da para entender eso, pero qué bonito es saber que Dios está en todas partes, y usted va a entender por qué es necesario que entendamos que Dios está en todas partes. No importa el lugar donde te encuentres, no importa la posición en la que te encuentres, no importa si estás arriba, si estás abajo, si te sientes bien, si te sientes triste, Dios va a estar donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés emocionalmente, en los momentos lindos, en los momentos no tan lindos, en los tristes, en los alegres, en todo momento de tu vida, Dios siempre va a estar. Así lo dice su palabra. Y vamos entonces a hablar de lo que es la omnisciencia. Y la omnisciencia dice, esto es otro atributo de Dios. Y dice que Él tiene conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Omnisciencia, que Dios tiene el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Permite conocer a Dios tanto en la parte pasada, en la parte presente, como en la parte futura. Es decir, que Dios, tú vas a ver sus facetas en todos los aspectos, pasado, presente y futuro. Cosas reales y posibles. Cosas reales y posibles, punto. Permite conocer a Dios en lo pasado, en lo presente y en lo futuro. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede. Dios existe en todas partes. Y su sabiduría va más allá que la nuestra. Nuestra sabiduría es limitada. Nuestro entendimiento es limitado. El de Dios no. Dios nos conoce desde el pasado. Él es pasado, Él es presente, Él es futuro. Nuestra mente humana no da para entender eso. Por lo tanto, una de las maravillas más grandes es tú entender que cuando tú conoces que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que Dios lo es todo, no importa el lugar donde te encuentres, tú vas a encontrar siempre una salida para ti. Porque ¿quién mejor que el Creador para conocer su creación? Amén. Así continuamos. Y algo adicional que quiero añadir antes de entrar a lo que es la introducción. Me parezco a alguien muy conocido por la introducción. Quiero explicar un poquito acerca del texto que acabamos de leer. Dice, versículo 7 una vez más, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Quiero comenzar explicando qué es el Seol. En hebreo significa Sheol. Se escribe S-H-E-O-L. Y esto significa mundo de los muertos, como si fuera un mundo subterráneo.
Sheol. ¿Ok? Eso es en hebreo. Ahora, en español, para hacerlo un poquito más entendible, es este lugar intermedio después de la muerte. Es este lugar en donde cada uno de nosotros probablemente experimentemos, ¿no? Eso no lo sabemos hasta que muramos. Este fue el lugar donde Jesús, al momento de morir, fue y arrebató la llave de la y quitó toda la autoridad al infierno que tenía sobre nosotros. Porque Él fue el que llevó, ustedes saben, escuchamos a la pastora a veces que dio una explicación exquisita el domingo pasado, en donde ella explica cómo Jesús quitó la llave y esa llave nos dio un acceso eterno a una vida juntamente con Cristo. Amén. Entonces, lo que está diciendo este texto en el versículo 8: si yo subiera a los cielos, allí tú estás. Y si estuviera en lo más oscuro de mi vida, y si estuviera en el pecado, y si estuviera en lo más bajo, como quiera, allí tú estás. Es decir, que en todo momento Dios está controlando el estado. Por eso es importante cuando leemos qué es lo que quiere decir el autor, qué es lo que quiere decir la palabra, porque nos está recordando nuestra voz. Nos está diciendo, oye, no importa donde tú estés, allí Dios va a estar, sea en las buenas, sea en las alturas, o sea, cuando estemos en lo más oscuro, en lo menospreciado, en lo más vil, en lo más bajo, embarrados en pecado, ahí está Dios. Y el que te haya dicho lo contrario, la palabra dice que allí estará el Señor. En el versículo 9 dice: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Para los que no saben, las alas del alba significa el amanecer. Amén. Alas del alba en griego es shachar. Se escribe S-H-A-K-J-A-R. Shachar. Y significa madrugada, mañana, amanecer e inicio. Así que nos está diciendo este texto que si tomara el amanecer y este amanecer habitar en el extremo del mar, allí también está Jehová. Allí también está Dios. Entonces, continúa el texto diciendo: aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y para hablar un poquito más de lo que significa ese texto, específicamente ese verso número 10, tenemos que saber que es diestra. Si buscamos más a fondo, no sé si ustedes conocen la canción que dice: solo tu diestra me ha sostenido. Esa canción es hermosa. Oh, tu diestra, ¿verdad que sí? Me ha sostenido. Lo que eso significa es que la mano del Señor te sostiene, ya sea a tu mano derecha o a tu mano izquierda. Pero que no importa el lugar para donde le estés cayendo, la mano del Señor está contigo. Esa diestra es que vas caminando y no importa que te tambalees, tu balance es Dios. Él es el que va a amortiguar los cantazos. Él es el que va a dejar que cuando tú camines, Él es el que va a coger los cantazos por ti, porque Él te va a guiar. Aquellos que estamos enfocados y entendidos en el poder de Dios, en lo que sabemos que Dios puede hacer, vamos a sentir esa cobertura. Por eso que cuando habla de diestra se refiere tanto a la mano derecha que me sostiene. Usted sabe cuando tú estás caminando y tú vas con alguien a tu lado y de momento tú te caes y esa persona extiende su mano y te evita el caerte. O cuando ya no puedes más y sientes desfallecer, llega esa mano de alguien que te sostiene. Esa mano que te levanta, esa mano que te dice: aquí todo va a estar
Amén. A eso se refiere el texto. Que solo su diestra te va a sostener. Dice ahí, y allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y entonces ahora vamos a entrar a lo que tenemos que entrar. Es a ese encuentro fresco con Dios. Y usted me pregunta, ¿por qué tuviste que explicar el texto? Porque si yo no te hablo de lo que Dios puede hacer, no vas a entender cuán necesario es ese encuentro con Dios. No vas a entender cuán necesario es ese encuentro fresco, eso que te llena, eso que te cambia, esa transformación. Y es necesario explicarte que Dios es omnisciente, que es omnipresente, que todo lo sabe, que puede estar en el pasado, en el presente, en el futuro, para que tú puedas enfocarte en lo que realmente Dios quiere hacer contigo. Dios es capaz de transformarte, de cambiarte, pero ¿de quién va a depender? De nosotros. Entonces, a veces nos tocará momentos duros, momentos difíciles, momentos en los que nosotros tenemos que evaluar dónde nos encontramos para poder saber si realmente necesitamos ese encuentro con Dios. Yo soy de las personas que creo que un encuentro fresco con Dios me invita a mí a examinar en dónde me encuentro. A veces pensamos que todo está bien y decimos, no, todo está bien. Yo no sé si ustedes han visto a este tipo de personas que tú le preguntas, ¿cómo tú estás? I'm okay. Y las lágrimas. I'm okay. Estoy bien. Estoy bien. Y tú la estás mirando y tú dices, ¿en serio? ¿Realmente estás bien? Porque tú sabes que hay un desastre ocurriendo, que por más que te dice estoy bien, no está bien. Entonces hoy, en este estudio vamos a estar trabajando algunos síntomas que tenemos que identificar, en donde si usted se encuentra en alguno de esos síntomas, usted necesita ese encuentro con Dios. Y comenzamos con la pregunta: entonces, lo que me encanta de que Él nos vamos a ir al texto Jeremías 29:13, porque quiero decirles algo que el Señor mostró a través de este texto. Jeremías 29:13. Y Jeremías 29:13 habla de algo muy importante. Y es la forma en la que tenemos que buscar al Señor. Queremos que Dios nos hable. Queremos ese encuentro fresco con Dios. Pero para poder tener ese encuentro fresco con Dios, mira lo que nos dice Jeremías 29:13. Y me buscares y me hallares, porque me buscares de todo vuestro corazón. Una de las cosas principales que nosotros tenemos que aprender es a buscar al Señor de todo vuestro corazón. Y gran parte de las cosas que nos suceden en la vida, principalmente cuando buscamos al Señor, es que precisamente buscamos al Señor, pero tenemos que evaluar si realmente lo estamos buscando de todo corazón. Si realmente estamos abriendo nuestro corazón para que el Señor pueda entrar. Porque a veces, lamentablemente, hacemos de Dios una rutina y no hacemos de Dios una relación. Entonces, cuando la rutina entra en nuestras vidas, todas las cosas comienzan a ser monótonas, equívocas
porque comenzamos a equivocarnos, comenzamos a hacer las cosas al revés, no como se supone que sea. Entonces ahí es donde se pierde esa magia, ahí es donde se pierde ese deseo, ese querer, ese anhelar, ese amor, eso. Y vamos a comenzar hablando de los síntomas que ocurren en nuestras vidas. Dice aquí, hay muchas personas que se encuentran cansadas y cuyas vidas han entrado en una monotonía. Y es aquí donde usted debe preguntarse, ¿cómo puedo saber si estoy en esa condición? Que estás cansado y que has entrado en una monotonía. ¿Cómo puedo saber si estoy en esa condición? Y el primer síntoma, ya el pastor lo ha mencionado, pero es importante trabajarlo una vez más. El primer síntoma es cuando la conciencia está endurecida. Cuando la conciencia está endurecida. Ese es el primer síntoma para tú saber que estás cansado y que has entrado en una monotonía. Cuando la conciencia está endurecida. Y cuando la conciencia está endurecida, dice que es una persona con una mente cauterizada. Persona con una mente cauterizada. Y esto significa que es insensible a la voz de Dios. Una mente cauterizada significa que es insensible a la voz de Dios. ¿Estamos en el primer síntoma? Cuando la conciencia está endurecida. Y esto significa que es una persona con una mente cauterizada, que es insensible a la voz de Dios. Y por ello hace algo. Peca continuamente. No discierne entre el bien y el mal. Por lo tanto, una persona que tiene su mente cauterizada es una persona que está atada, que continuamente peca y que no está discerniendo nada, o sea, no está entendiendo lo que está haciendo. No sabe si lo que está haciendo está correcto o está incorrecto. Simplemente tiene la mente cautiva, no piensa, no analiza. Y muchos de nosotros hemos entrado en esa mentalidad en donde a veces nos encontramos atados a un estilo de vida en donde no discernimos, donde no tenemos la capacidad de pensar si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo las cosas mal. Síntoma número 2. Cuando usted ve la necesidad, espiritual, física, financiera, en una persona y le da lo mismo. Cuando usted ve la necesidad espiritual, física, financiera en una persona y le da lo mismo. Es decir, que ya es insensible a la necesidad de otro. Por lo tanto, cuando usted no tiene la capacidad de ser sensible a la necesidad de otro, ya sea una necesidad física, ya sea una necesidad espiritual, ya sea una necesidad financiera, que usted tiene la capacidad de poder suplir la necesidad de esa persona y no lo hace, eso es otro síntoma de que usted necesita tener un encuentro fresco con Dios. Está endurecido. Cuando usted endurece su corazón, o sea, cuando su corazón se endurece y usted pierde esa sensibilidad y usted está viendo la necesidad de alguien y usted no la puede suplir, no porque no la pueda suplir, sino porque no quiere suplirla, usted tiene que levantar una bandera súper mega roja y mirar hacia adentro. Porque hay un dicho por ahí que dice, no le hagas a uno
todo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. En los caminos de Dios aprendemos a dar, porque a Dios le plació darnos a nosotros. Por lo tanto, cuando nuestro sistema, cuando estamos endurecidos, tenemos que recapacitar y decir, espérate, hay alguien que necesita. Y siempre estar pendiente de que a nuestro lado va a haber uno que necesita más que tú, ya sea físico, ya sea espiritual o ya sea financieramente. Siempre va a haber alguien que nosotros vamos a poder ayudar. Amén. El tercer síntoma, cuando ha perdido la sensibilidad a lo bueno y a lo malo. Cuando ha perdido la sensibilidad a lo bueno y a lo malo. Es decir, está tipo neutro. Pueden pasar cosas buenas y no reaccionas. Pueden pasar cosas malas y no reaccionas. Y es decir, que no importa si sea bueno o sea malo, simplemente no haces nada. Y eso es otro síntoma donde te deja saber a ti que algo no está bien. Amén. Síntoma número 4. Cuando mientes o haces algo indebido, cuando mientes o haces algo indebido y tu conciencia no es redarguida, y tu conciencia no es redarguida, es decir, cuando pierdes la vergüenza, cuando mientes y nada dentro de ti pasa. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando el pecado de la mentira entra en nuestra vida y su mente deja de escuchar la voz del Espíritu diciendo, hey, eso que dijiste no es correcto, eso que hiciste no estuvo bien, eso que pensaste va a traerte problemas, corrige eso, corrige eso. A todos en algún momento nos ha pasado que nos han confrontado y lo primero que hacemos en nuestra autodefensa es salir con la mentira. No, yo lo hice. Y cuando escuchas la voz del Espíritu Santo que te dice, ¿tú estás seguro que lo hiciste? Dentro de ti dices, espérate, déjame arreglar esto. El lío está cuando tu mente no es redarguida. El problema lo tienes cuando eso no llega a tu vida y entonces tú continúas mintiendo y mintiendo y mintiendo. Yo no sé si usted ha conocido una persona que sea mentirosa. Qué duro es. Porque aún los que están alrededor saben que le están mintiendo. Y yo no sé si usted ha sentido esa sensación tan extraña, pero es duro. Cómo los demás se dan cuenta y esa persona no reacciona. Yo recuerdo que en mi antiguo trabajo había una chica que todas las semanas tenía una historia tan diferente acerca del mismo. Y llegó un momento en el que cada uno de nosotros trajo esa conversación a la mesa. Diferentes compañeros de trabajo decían, pero es que no entiendo. A ella todo el tiempo se le muere un tío. Todo el tiempo se le muere la abuela. Todo el tiempo que faltaba se moría alguien en su familia. Y nunca había un funeral. Nunca había una invitación de que la acompañáramos a ese momento doloroso. Hasta que un día fue confrontada. Y qué duro fue. Ella no sabía dónde meter la cara. Permaneció trabajando en el lugar, pero al final sus propias mentiras hicieron que ella perdiera su trabajo. Pero esas son las consecuencias de precisamente no tener una mente redarguida, sino de mirar las cosas simplemente como si nada tuviera consecuencias. Entonces, dice aquí, el número 5, cuando su vida de oración es rutinaria, cuando su vida de oración es rutinaria, y eso le hace sentir que está perdiendo el tiempo.
Y esto es uno de los síntomas en los cuales cada uno de nosotros como cristianos debemos evaluar si nuestra vida de oración ha caído en una rutina y nada está pasando en ese momento de intimidad, en ese momento que tú estás a solas con Dios. Y no estamos hablando de la intercesión de la madrugada, estamos hablando de tu tiempo de oración, tu rutina, lo que tú haces en tu intimidad, tu tiempo de oración. Si eso cayó en una rutina y en una monotonía y nada ocurre, esa es otra bandera roja en donde tenemos que evaluar, y ya mismo nos vamos a dirigir hacia el próximo paso. Pero eso es una bandera roja que se levanta para que tú seas consciente de que si eso está ocurriendo en tu vida, que nada está pasando y ya la oración se ha vuelto una rutina más y nada está pasando, es tiempo de que hagas, me tengo que detener. Porque algo tiene que suceder en la oración. Hay ocasiones que sabemos que el silencio de Dios va a hablar a nuestra vida. Hay ocasiones que sabemos que las lágrimas van a hablar a nuestra vida. Pero hay ocasiones que simplemente la presencia de Dios te va a invadir de tal manera que no vas a poder ni orar. Que solamente te vas a sentar y solamente Dios es el que te va a guiar. Pero si eso no está ocurriendo en tu tiempo de oración, tienes que evaluar qué está fallando en ese tiempo. Si volvemos al texto, Jeremías 29:13 dice: y me buscares y me hallares, porque me buscares de todo vuestro corazón. Pues entonces tenemos que evaluar que hay que volver a esa rutina, pero en el momento de volver a la rutina necesitamos abrir nuestro corazón para que Dios pueda entrar. Porque por más que oremos, y oremos, y oremos, y oremos, si nuestro corazón está endurecido, si tenemos la mente cautiva, si no estamos siendo sensibles a la necesidad de otro, ¿cómo Dios va a trabajar con nosotros? Necesitamos primero que Dios entre, pero necesitamos preparar nuestro corazón. Y lo primero que hay que hacer es quitar ese candadito para que Dios pueda trabajar. Porque si Dios no quita, o sea, si tú no haces tu parte, que es la de decir, Señor, entra tú. Ese acceso, o sea, es como decir, quítale el seguro a la puerta, para que entonces Dios pueda entrar. Si eso no lo hacemos, ¿cómo Dios va a trabajar en ti? ¿Ven? Nos quedamos en el 5, ¿verdad? Síntoma número 6. Y este síntoma, esto trae controversia. Padre, cuando estás en una iglesia donde el poder de Dios no se mueve, te estás muriendo espiritualmente y te da lo mismo. Cuando estás en una iglesia donde el poder de Dios no se mueve, te estás muriendo espiritualmente y te da lo mismo. Cuando tú estás en un lugar donde la manifestación del Espíritu de Dios no se da, donde tú no ves los frutos del Espíritu, es decir, que tú no ves el amor, no ves el gozo, no ves esa paz entre hermanos, esa armonía, no ves ese deseo de llegar, ese deseo de compartir juntos. Ojo, tienes que evaluar, porque donde está la presencia del Señor trae libertad, trae gozo, las cadenas se rompen, las mentes cautivas son liberadas, nuestro corazón comienza a palpitar, se llena de amor, porque es imposible que si Dios está en un lugar, lo que se respira sea un ambiente de muerte. Yo no sé si usted ha estado en lugares en donde literalmente tú entras y sientes que hay un cementerio espiritual, donde tú entras y tú dices, ¿qué es esto? Me voy de aquí. Yo he entrado a iglesias
donde yo digo, Padre, ayúdame, sácame de aquí con carácter de urgencia, por favor, porque siento que desmayo. Me ha tocado experimentar iglesias en donde literal yo digo, qué pesadez, yo no quiero estar aquí. Ahí no está Dios. Pero lo duro es cuando tú te quedas ahí. Cuando tú no te mueves, cuando te estás moviendo espiritualmente y eres consciente de que el poder de Dios no se está moviendo, y ahí te quedas. Ahí es donde nosotros tenemos que levantar los ojos y decir, espérate, la palabra a mí me enseña que hay unos frutos que se deben manifestar. Y entre esos frutos, el primero es el amor. Pero también te habla de la paz, del gozo. Y si esos frutos tú no los estás viendo donde estás, yo no te voy a decir sal de ese lugar. Pero tu espíritu que le está gritando a gritos, sal de ahí, sácame de aquí. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti que no está correcto, que tú dices, no, espérate, es que esto no puede ser. Pero eso pasa cuando la mente está cauterizada, cuando te vuelves insensible, cuando tu corazón se endurece, cuando ya no oyes la voz de Dios. Y el síntoma número 7, cuando vas a la iglesia y no sientes la presencia de Dios. Cuando vas a la iglesia y no sientes la presencia de Dios. Y esto es duro. Si usted ha estado en un estado específico de que cuando llegas a la iglesia, según llegaste, te fuiste. Este es uno de los síntomas principales que usted tiene que levantar, no una, ni dos, 3, 4, 5 banderas rojas. Este es el síntoma que yo diría que lo resume todo. Porque es imposible que usted llegue a la casa de Dios y usted no sienta a Dios. Es imposible que usted llegue al lugar donde está la presencia del Señor y usted no lo sienta. Si usted ha caído en eso, entonces usted debería de evaluar cómo comenzamos. ¿Cuándo necesito ese encuentro fresco con Dios? ¿Cuándo necesito volver a tener ese momento que me cautivó? Ese momento donde Dios me sacudió. Ese momento donde fue mi primer encuentro entre Él y yo. Donde tú sentiste que el corazón se te quiso salir del pecho. Porque algo que tú no puedes explicar te llevó al frente, al altar. Corriste desesperadamente y te entregaste a Él porque sabías que había algo más. Algo sobrenatural que te invadió. Ese encuentro lo tenemos que tener día tras día. Y si eso no está ocurriendo en nuestra vida, necesitamos ¿qué? Evaluarlo. Por eso es que hablamos de estos 7 síntomas. Pero entonces, dice aquí, si usted ha presentado alguno de estos síntomas, es tiempo de volver a la cueva y tener un encuentro fresco con Dios. Y yo no sé si usted entiende lo que significa la cueva. ¿Quiénes han tenido aquí experiencia de visitar una cueva? ¿Qué pasa en la cueva? Es un lugar que oscuro, silencioso, cerrado, frío. Es un lugar que si te toca entrar solo, lo vas a pensar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es un lugar que te memoriza. Es un lugar donde tú dices, ay, yo ahí me quedo sola. Yo ahí no me gustaría entrar. ¿Cómo dijiste? Muchas cuevas tienen entrada, pero no salida. Exactamente. Muchas cuevas tienen entrada, pero no tienen salida. Me encanta ese punto que trajiste ahora. Porque muchas veces Dios nos va a llevar a esa cueva y no nos va a dar la salida hasta tanto estemos preparados para salir. Dice aquí,
si estudiamos las Escrituras, podemos notar que cada hombre de Dios tuvo un encuentro con Él. Y entre los hombres que tuvieron encuentros con Dios, es decir, hombres que fueron marcados, que fueron a esa cuevita donde Dios tuvo que trabajar con ellos, se encuentra Isaías, que tuvo el encuentro con Dios en el templo. Se encuentra Pablo, que tuvo ese encuentro con Dios camino a Damasco. Pero también se encuentra Juan en la isla de Patmos. Si miramos, la Biblia nos enseña que cada uno de estos hombres tuvo un encuentro con Dios. Ahora, uno que a mí me marcó y uno que a mí me encanta cómo lo explica la palabra fue David. Cuando David fue perseguido por el rey Saúl, David se tuvo que meter en una cueva. Y esa cueva se llamaba Adulam. Y los que no conocen la historia, vamos a ir un momentito a Primera de Samuel, creo que es. Le voy a buscar rapidito el texto. Sí, voy rapidito, déjenme buscar el texto. Enseguida, que no lo escribí aquí. Ya, Primera de Samuel 22:1. Y vamos rapidito a la palabra del Señor. Primera de Samuel 22:1. Y dice su palabra de esta forma: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y miren los que estaban allí en esa cueva. El número 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Si analizamos la cueva, esa cueva donde se metió David, allí, no fue a una cueva donde todo el mundo estaba bueno y sano. No fue una cueva donde todo el que estaba allí estaba bien en su mejor condición espiritual. Él venía huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería fusilar. Y entonces se encuentra en esta cueva, y cuando llega a esa cueva, allí estaban los afligidos, allí estaban los que estaban endeudados, los que estaban amargados de espíritu, y allí Dios levantó un ejército con esos que estaban en esa condición. ¿Y por qué traigo eso ahora? Volvemos al inicio, porque no importa tu condición, Dios va a llegar a ti como quiera. Puede que te encuentres en la cueva de la amargura, de la desesperación, del estancamiento, pero Dios te va a salir al encuentro. Porque para eso, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, Dios hace, manifiesta su gracia. Y Dios nos alcanza. Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, nos liberta. Pero es necesario entrar a la cueva, porque si usted no entra a la cueva, ¿cómo usted sabe que puede salir de ahí un ejército? ¿Cómo usted sabe que puede salir de esa cueva un guerrero, una guerrera, lleno del poder, de la unción, del Espíritu de Dios? A veces la cueva es nuestro refugio. Y aunque a veces parezca tenebrosa, y aunque a veces dé miedo, es necesaria. A nosotros no nos gusta estar solos. ¿A quién de ustedes le gusta estar en la oscuridad, solito? Imagínense usted está en su casa, principalmente los que venimos del Caribe, que hemos experimentado los apagones de luz. Cuando estamos en nuestra casa, de momento se fue la luz y todo quedó oscurito. Tú conoces tu casa, pero escuchas un ruido diferente. Y te mueves corriendo a buscar el teléfono para tratar de alumbrar. Y si el teléfono no está, buscar una vela, pero tú no quieres estar oscuro. Te da temor. ¿Por qué? Porque la
oscuridad nos confronta, saca de nosotros el verdadero temor. Saca de nosotros lo que hay en nuestro interior. Y esa oscuridad es necesaria. Y lo crea o no, esa cueva es necesaria para cada uno de nosotros. Porque somos confrontados solitos cuando nadie nos ve, cuando nadie nos escucha, cuando no hay protección de nadie, cuando quedas completamente vulnerable, porque quedas ante la presencia de Dios. Porque es el único que va a estar contigo. No importa donde quiera que te muevas, en esa oscuridad es el único que va a estar contigo. Y lo primero que nosotros decimos: Padre, guárdame, cuídame, protégeme, Señor, permítame prender la luz porque tengo miedo. Esos momentos son divertidos, especialmente en el Caribe, pero son necesarios. Amén. Continuamos entonces, porque el tiempo avanza y pastor, Dios mío. Todo el que salió de la cueva resultó ser renovado. Todos fueron transformados en un encuentro fresco con Dios. Así que la historia en la cueva termina en otra historia, pero lo que sí es necesario que usted se lleve en la noche de hoy es que todo el que estaba en esa cueva no se quedó ahí, porque de ahí salió un ejército, de ahí salieron guerreros. Por lo tanto, la cueva, aparte del refugio, es el lugar donde yo me equipo, es el lugar donde yo me lleno, es el lugar donde Dios me pone el armamento nuevo. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona se mete en la cueva? Y aquí lo vamos a mencionar. Y el número 1 dice que cuando una persona se mete en la cueva recibe lo siguiente: recibe gozo. Dice la palabra en el Salmo 16:11, y lo buscamos. Aquella persona que se mete en la cueva recibe gozo. Y el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, que aquel que entra a la cueva recibe gozo. Puede poner Salmo 16:11 como referencia. Número 2, recibe fortaleza. Y aquí dice la palabra del Señor en Isaías 40:26: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Salmo 40:26. Perdón, Isaías. Perdón, dije. Es Isaías 40:26. Y aquí en fortaleza dice: recibimos el valor para soportar la adversidad y practicar las virtudes dadas por Dios. En la cueva experimentamos fortaleza de Dios y aprendemos a fortalecernos en Él continuamente. Por eso es que en la cueva recibimos fortaleza. Por eso es que nos llenamos, porque ahí esa fortaleza nos da valor a nosotros para soportar la adversidad. Los tiempos malos es en la cueva donde tú los vas a soportar, porque es ahí donde te equipas, es ahí donde recibes el armamento correcto. Número 3, en la cueva tú recibes libertad. En la cueva tú recibes libertad. Y el texto en referencia es 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Y dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Qué lindo es. Cuando estamos en la presencia de Dios, experimentamos independencia, espontaneidad, soltura y la libertad en todo el sentido de la palabra. Yo no sé si usted ha entendido lo que significa ser libre en Dios, pero cuando somos libres en Dios, qué rico se siente usted poder estar. Ay, yo no sé si usted se ha puesto alguna ropa que haya quedado apretada. Amén. Muy apretada, ¿verdad? Y cuando de momento se suelta todos los botones que tenía, de momento usted siente, la libertad de Dios ha llegado a mi vida. Y parece jocoso, pero en muchas ocasiones así estamos nosotros, atados, con tanta adversidad, con tanto problema, con tanta situación. Pero si no entramos a la cueva, no recibimos esa libertad. Si no entramos en esa cueva, no recibimos ese gozo. Número 4, transformación. Número 4, transformación. Y aquí leemos el texto 2 de Corintios 3:18. Y dice el texto: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios nos transforma día tras día, porque dice su palabra que Él hace nueva todas las cosas. La forma más efectiva para recibir un cambio en nuestra vida, ya sea en el área de los vicios, de los malos hábitos, nuestro vocabulario, es lograr por medio de su presencia que Él nos transforme. Podemos entrar en una rutina todos los días, pero por más que usted trate de hacer lo mismo a la misma hora, las mismas cosas, nunca será igual. Cada día es distinto. Por eso es que dice que lo que pasó ayer ya pasó. Lo que yo dije hace unos minutos atrás ya pasó. Porque Dios ha sembrado todas las cosas, todas las cosas. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que ser transformados. Número 5. En la cueva recibimos refrigerio. En la cueva recibimos refrigerio. Y buscamos el texto base para el refrigerio y se encuentra en Hechos 3:19. Y dice su palabra en Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo no sé si usted está entendiendo lo que significa el refrigerio, pero es necesario que en la cueva nosotros llevemos nuestros pecados ahí. Porque es que si usted no entrega lo que lo está estorbando, lo que está dañando, que es usted, no va a recibir ese refrigerio, no va a recibir ese gozo, no va a recibir eso diferente, eso que nos cambia, eso que nos transforma, que es lo que dice aquí la palabra. Me encanta como lo dice el Señor en su palabra, para que vengan de la presencia del Señor. ¿De dónde vienen? De la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Usted no puede estar toda la vida cautiva, usted no puede estar todos los días en sufrimiento. Tiene que llegar un momento en el que usted diga: basta ya, no más. Yo necesito que el Señor gobierne mi corazón, que me transforme, que me cambie, que me llene de gozo, que comience a hacer algo diferente en mi vida, porque si eso no ocurre, te mueres espiritualmente, te enfrías, y a la que te enfríes y te mueras, no pasa nada. Entonces te estancas.
Y es como el ejemplo que yo siempre utilizo del agua. Mientras el agua corre, qué rica es, pero deje el agua estancada en el cubo. Y usted verá todo lo que sale de esa agua estancada. Comienza el mal olor, comienzan los gusarapos, comienzan los mosquitos, comienzan los hongos, las enfermedades. Porque cuando tú te estancas, te pudres. Lo reconozcamos o no, el estancamiento produce en nosotros muerte. Entonces, es necesario ir a la cueva. Es necesario tener ese encuentro fresco con Dios. Porque de lo contrario no puedo ser transformada, no puedo recibir refrigerio, no puedo recibir esa dirección que es tan necesaria en nuestra vida. Número 6. Atrevimiento. Dice su palabra en Hechos 4:13. Atrevimiento. En Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, que la gente sabía que ellos no tenían tanta sabiduría, porque ellos no tenían el nivel de Pablo en conocimiento de letras y eran gente preparada. Ellos eran pecadores. Por lo tanto, su jerga, su lenguaje, cuando estaban en la presencia de Dios, Dios le daba la sabiduría, el entendimiento, donde la gente quedaba maravillada y quedaban cautivos por lo que se traía, porque era Dios. Pero ¿dónde ellos recibieron eso? En la unidad del Espíritu, allí juntos, esperando que fuera el Espíritu Santo el que les hablara, para entonces con la autoridad del Espíritu Santo ir y predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Su presencia nos brinda un alivio, un consuelo en cualquier incomodidad. Ese atrevimiento nos da la convicción de que Dios puede hacerlo. Por tanto, nos convierte en personas con audacia, nos convierte en personas que tengamos, valor, que no nos dé temor lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer correctamente. Porque Dios en la cueva nos prepara. Y aquellos que son tímidos en la cueva, en la cueva es que Dios viene y se mete y te coge y te quita toda esa timidez y te da una autoridad que cuando tú sales a la calle, ya la timidez no te gobierna, sino que tú quieres gritarle al mundo tu experiencia. Tú quieres gritarle al mundo: mira lo que yo estoy viviendo. Tú quieres decirle al mundo: oye, yo tengo un Cristo que todo lo cambia, que todo lo puede. Yo quiero ser ese testimonio vivo. Pero eso sucede cuando vamos a la cueva. Entonces, no tengas temor cuando el Espíritu Santo te diga lo que debes de hacer. No lo tengas, no tengas miedo. Después de que estemos en su presencia, tendremos la habilidad para realizar lo que sea que Él nos guíe a hacer. Recuerda pasar horas con Dios. Eso dará resultados poderosos sobre los hombres. Atrévete a caminar sobre las aguas. Atrévete. Esta noche, una de las cosas que yo le decía al Señor mientras estudiaba, yo le decía: Padre, ayúdame a ser ese instrumento donde nuestros ojos se abran, donde nuestro corazón comience a palpitar una vez más y donde nos detengamos y podamos analizar qué es lo que Dios nos está diciendo. Si alguno de nosotros nos encontramos en uno de estos 7 síntomas, y lo voy a mencionar nuevamente, si alguno de nosotros nos encontramos con nuestra mente cauterizada, si alguno de nosotros nos encontramos indiferentes a la necesidad de alguien, cuando hemos perdido la sensibilidad, si alguno de nosotros mentimos y no somos redargüidos, cuando nuestra vida de oración entró en una rutina, cuando nuestra vida de oración sientes que estás perdiendo el tiempo, cuando en la iglesia no se siente el poder, no se siente el mover, cuando en la iglesia no se siente la presencia de Dios porque tú no la sientes, oye, es tiempo de que vayas a tu
refugio y provoques un encuentro fresco con Dios, porque allí te dice el Señor que vas a recibir gozo, allí vas a recibir fortaleza, allí vas a recibir libertad, allí vas a recibir transformación, allí vas a recibir refrigerio, allí vas a recibir valor. Cuando vas a la cueva recibes lo necesario para poder tener un encuentro fresco con Dios. Así que esta noche te invito a que cuando llegues a casita reflexiones en lo que hemos estudiado y mires si alguno de estos síntomas se te hace familiar, si te identificaste con uno, con dos, si de momento dijiste, ay, yo creo que entré en la rutina, yo creo que entré en esa parte donde entro y salgo igualita, yo creo que la mentira me está gobernando, yo creo que no estoy sintiendo la presencia de Dios. Si te encuentras ahí, Dios te promete que en la cueva vas a recibir gozo. Dios te lo promete y te lo dice, vas a recibir fortaleza. Dios te dice, ven a la cueva y aunque tengas temor, recuerda estas palabras, no te va a pasar nada malo. Todo el que se encuentra con Dios recibe algo tan hermoso que cuando tú te encuentras con Él cara a cara, se te va el miedo. Tú no quieres salir de ahí. Tú solo quieres que Él te siga dando y te siga dando. Tú no quieres parar de orar. Es algo que te renueva, es algo que te convence, es algo que te llena, es algo que tú no quieres soltar. ¿Y por qué te hago la invitación en esta hora? Porque ya se está finalizando el año. Comienzan nuevas metas, comienzan nuevos sueños, cosas que dejamos a mitad. Y una de las más importantes que tenemos que poner como prioridad en nuestra vida es nuestra vida espiritual. Antes de las metas materiales, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué Dios me trajo aquí? ¿Para venir, llenarme e irme? ¿O para cada día recibir y dar por gracia lo que por gracia recibió? Para ser renovado y ser ese instrumento que Dios necesita para esparcir el Evangelio. Dios no nos llamó a engordar espiritualmente. Dios nos llamó a crecer, a aprender, a conocer, a deleitarnos en Él, pero también a hablarle a otros. Porque si solo es para ti, ¿cómo llegamos a la vida que necesitan? Como una vez tú necesitaste, como una vez yo necesité. Por tanto, hoy es tiempo de que tengas un encuentro fresco con Dios. Es tiempo de que la cueva gobierne tu vida. Es tiempo de que entiendas que la cueva es necesaria y que no importa donde quiera que vayamos, Dios estará presente. Sea en el tiempo bueno, sea en el tiempo malo, estemos arriba, estemos abajo, de la presencia del Señor, nadie puede escapar. Amén. Así que le doy gracias al Señor por este tiempo. Qué hermoso pude terminar. Amén. En una hora, gloria a Dios. Amén. Yo quería rápido, cuando tu hermano lo estaba diciendo, que me algo me gusta esa historia, pero no sé si quiere escribir 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Y no lo voy a leer todo, pero a mí igual leer la primera partecita, pero en ese capítulo y antes, explico un poquito más, pero dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Para confirmar lo que ustedes
llenos de la presencia de papá. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, que hemos podido estar en tu presencia. Gracias, Padre, por la palabra que tú has traído a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que ha sido de enriquecimiento espiritual a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos de manera muy especial que tú selles, Señor amado, esta palabra en nuestros corazones. Padre, que seamos emisores para que otros puedan recibir de esta palabra, Señor. Permite que nosotros, Dios, seamos ese vocero, Dios. Que seamos, Dios, ese instrumento que tú utilices, Padre, para que otro pueda conocerte, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Y simplemente, Dios, toma el control de lo que ocurra de ahora en adelante, Señor. Te pido, Padre, que ahora que vamos a salir para nuestro hogar, Señor, tú nos libres de accidentes. Padre, toma el control de cada vehículo, que cada uno de nosotros llegue con bien, así como que sabemos, Dios, que traerás con bien a nuestros pastores, a nuestros compañeros y hermanos, Señor, que también se encuentran, Dios, de camino a su hogar. Bendícelos, guárdalos y cuídalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tu momento ha llegado, es el día de salvación. Nuestras manos